Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar de algo que me pidieron un montonazo y finalmente les traigo, que es el aprendizaje de Saturno por signo, por planetas y por casa. ¿Qué representa Saturno y cómo interpretarlo en nuestra propia carta natal en función de la propuesta de la astrología evolutiva, que sabemos desde ya que es un poquito bastante diferente de cómo la astrología tradicional interpreta a Saturno? ¿Y por qué hago esta aclaración específicamente con Saturno? Porque Saturno para la astrología tradicional era un planeta maléfico, malvado. Lo que Saturno tocaba en nuestra carta natal era un área de la vida donde íbamos a estar destinados a sufrir limitaciones, mala suerte, donde nunca nos iba a ir bien. Si Saturno caía en la casa 7 de nuestra carta natal, ¿qué nos podrían llegar a decir algún astrólogo? Que nunca íbamos a tener suerte en el amor, que íbamos a vivir una serie de desdichas y demás, o que nunca te ibas a casar en el peor de los casos. Y como ustedes sabrán, si vienen siguiendo mi canal hace tiempo, esa perspectiva no es la perspectiva que adoptamos desde la astrología evolutiva. La astrología evolutiva justamente lo que considera es que cada energía, en este caso Saturno, pero cada propuesta de nuestra carta natal tiene un punto de partida y un punto meta, un punto evolutivo, un punto de llegada. Sí, es verdad que Saturno es un maestro severo. Saturno muchas veces, es verdad que a lo largo de la vida, en la infancia, en la familia, quizás en la escuela o distintas experiencias de adulto, es verdad que Saturno nos trae ciertas experiencias de limitación y nos provoca bastante inseguridad relacionada con lo que toca en nuestra carta natal. Pero eso no significa que tengamos que quedarnos ahí y lamentarnos de la mala suerte que tuvimos en el reparto de cartas cuando nacimos, porque el propósito de la astrología evolutiva es que veamos cuál es el objeto de estas experiencias limitantes que me han tocado a vivir cíclicamente a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque cada experiencia limitante o cada crisis esconde una gran oportunidad y esconde una propuesta de aprendizaje que muchos de nosotros, si nos posicionamos desde la postura de la víctima, muchos de nosotros no vamos a terminar de completar ese aprendizaje a lo largo de nuestras vidas. Pero si queremos tomar las riendas de nuestra realidad y queremos pasar de víctimas a responsables, que es el eslogan de esta especialización de Saturno que vengo hace un tiempo contándoles que estoy armando y que ya está disponible en mi sitio web, pueden acceder a través del enlace que les dejo en la cajita de descripción. Es una especialización para todos los niveles, extremadamente profunda, con un enfoque completamente evolutivo y que tiene más de 20 horas en total, 150 páginas de apuntes que preparé con todo mi amor, con todo lo que sé sobre Saturno, con toda mi forma de vivirlo en mi vida, porque un poco lo que les quiero transmitir, tanto en esa formación, en esa especialización, como en este video, es qué podemos hacer. Tenemos muchas limitaciones relacionadas con esas áreas de la vida, pero esas limitaciones, la decisión de verlas como una oportunidad de aprendizaje es nuestra, y eso requiere que nos convirtamos en actores responsables de nuestra vida y que nos demos cuenta también de cuál es nuestro rol en la co-creación de esas circunstancias, porque si yo quiero cambiar mi vida, tengo que asumir la responsabilidad, no funciona de otra manera. Entonces, hoy les traigo un repaso del aprendizaje saturnino, primero de las inseguridades saturninas y después del aprendizaje que propone en función del lugar donde se ubica en nuestra carta natal. Y para eso tenemos que saber, un poco ya les vengo diciendo, que Saturno es un maestro severo. No es una desgracia como nos enseñaron a verlo, para nada, pero sí es verdad que va a ser un maestro muy severo. ¿Por qué? Porque nos va a traer una serie de experiencias limitantes y nos va a hacer sentir extremadamente inseguros con relación a esa casa, ese signo y los planetas que aspectan nuestra carta natal. Hay dos respuestas que son las respuestas básicas frente a la inseguridad saturnina, porque Saturno, por una parte, representa una gran inseguridad, una sensación de no voy a poder con esto, no tengo lo que se necesita para. Pero al margen de eso, también lo reconozcamos o no lo reconozcamos, interiormente el área
la casa, los aspectos que Saturno hace en nuestra carta natal se convierten en áreas de la vida y en energías que les damos un montón de importancia, que para nuestra percepción son clave. Entonces, es durísimo el aprendizaje de Saturno, porque por una parte tengo mucha necesidad de vivir con éxito y de realizarme en esa área de la vida, pero por otra parte siento que no voy a poder, que no tengo los recursos para. Y encima, la mayoría de nosotros es usual que vivamos muchas experiencias desafiantes, restrictivas, que encima profundicen esas inseguridades que ya traemos de nacimiento. Entonces, claro que Saturno es un maestro severo, pero ¿por qué nos trae estas limitaciones, estas inseguridades? ¿Por qué? ¿Porque es malo? ¿Porque nos quiere ver sufrir? ¿Porque es sádico? No, porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Y lamentablemente, para los seres humanos que somos, ¿qué es lo que nos impulsa a cambiar, a responsabilizarnos? La incomodidad que sentimos. Cuando llega el punto que decimos ya no quiero vivir de esta manera, es cuando el cambio interno realmente se produce, cuando nos cansamos de vivir en la incomodidad, en la satisfacción o en el sufrimiento. Entonces Saturno, ¿qué es lo que busca? Motivarnos a responsabilizarnos en esa área de la vida para la cual no nos sentimos preparados, a buscar a cultivar nuestros propios recursos para vivir, para realizarnos en esa área de la vida. Y todos tenemos un Saturno, todos tenemos Saturno en la carta natal, todos tenemos inseguridades. El gran problema de todo esto es que salimos a la vida haciendo todo lo posible para que nadie se dé cuenta de cuán inseguros o cuán ineptos nos sentimos para desarrollarnos con relación a esa área de la vida o a esas energías que Saturno impacta en nuestra carta natal. Y esto, por lo general, conlleva a dos actitudes completamente distintas, dos polarizaciones diferentes, pero que parten de una misma raíz, de la misma herida, del mismo miedo saturnino, de la misma sensación de no voy a poder con esto. Dependiendo la persona, puede pasar que me vaya a un extremo o al otro. Ambos extremos, como hablamos siempre, ambos van a traerme desdicha en la vida, ambos me van a resultar incómodos, porque el aprendizaje está en el camino del medio. Y eso es un poco lo que trabajamos justamente en la especialización de Saturno, cómo ubicar ese camino del medio, cómo integrar a Saturno, cómo llevarlo al día a día en nuestra vida para que genere un impacto en nuestra carta, en nuestra realidad, ¿sí? Para que no quede en el plano de los conceptos mentales, que seamos el cambio que queremos ver en la realidad. Entonces, pero la mayoría no hacemos este aprendizaje, la mayoría nos quedamos en alguna de estas dos polaridades. Una polaridad es la de la evitación, es decir, hay cierta área de la vida. Por ejemplo, Saturno en casa 7 que tiene que ver con las relaciones, por ejemplo. Hay cierta área de la vida que me da extrema inseguridad. Entonces, ¿qué hago? Las evito. Entonces, quizás una persona con Saturno en casa 7 nunca conforma un proyecto en común con otras personas o lo conforma muy tarde en la vida. No porque Saturno le haya traído realmente desgracias, sino porque esa persona le dio tanto miedo a ingresar a un vínculo íntimo que prefirió evitarlo. O inconscientemente se buscó las personas adecuadas para no relacionarse justamente, porque el inconsciente funciona de esta manera. Muchas veces el gran miedo lo tenemos nosotros, pero como nos cuesta reconocer ese miedo y nos cuesta aceptar de no estoy formando relación porque no estoy trabajando mis miedos internos, es más fácil tirar la responsabilidad fuera y vincularme, por ejemplo, con personas no disponibles o con personas que no quieran entablar un proyecto en común conmigo o que me hagan sufrir, porque entonces la responsabilidad de no generar una relación no es mía, es del otro, que siempre me llegan hombres o mujeres de tal tipo, por ejemplo. Eso es muy común de Saturno, evitar, sea que lo evito a nivel consciente o sea que inconscientemente genero las circunstancias propicias para que me sirvan de excusa para no hacer el aprendizaje. Pero eso, con relación a Saturno, esos somos los menos los que evitamos. La mayoría de nosotros, en lugar de evitar, vamos al otro polo, a la sobrecompensación, pero como un mecanismo de defensa. Y sobrecompensar a Saturno, justamente recordemos, siento
hay un área de la vida que es demasiado importante para mí, que realmente siento un llamado a realizarme en esa área. Pero por otra parte me siento extremadamente insegura y no creo contar con los recursos para vivir con éxito esa experiencia. Entonces, ¿qué intentamos hacer muchos? Para que encima el resto del mundo no se dé cuenta de lo ineptos que creemos que somos. Intentamos sobrecompensar de forma forzada la experiencia de ese ámbito de la vida. ¿Para qué? Para intentar tener éxito a toda costa, pero en el fondo no nos sentimos cómodos con la estructura que estamos construyendo con relación a esa área. Vamos a un ejemplo que es bastante esquemático, el de Saturno en la casa 3. Imagínense que tengo un Saturno en la casa 3 y tengo mucha inseguridad intelectual. Entonces, ¿qué hago? Sobrecompenso de manera defensiva y me hago 4 carreras universitarias. Obviamente me voy a un extremo, no hace falta ni siquiera terminar una carrera para sobrecompensar, ¿no? Pero para el ejemplo sirve. Entonces, en lugar de estudiar una, no estudio una, me recibo de 4 licenciaturas. Entonces, así la gente va a pensar qué inteligente esta persona que hizo tantas carreras universitarias. Pero no hago esas carreras porque realmente son lo que a mí me llama a nivel vocacional o porque es realmente lo que yo quiero desarrollar a nivel profesional. Lo hago como un mecanismo de defensa para no quedar expuesto en mi idiotez, en esa idiotez que me creo que soy tonto o que no me va a dar la cabeza. Pero el problema de esta sobrecompensación, si bien nos puede llevar a lograr muchas cosas en el mundo y la gente nos puede admirar como, wow, esto que está haciendo esta persona, qué inteligente en este caso, internamente la sensación de fracaso, el estrés no se va, porque me siento constantemente evaluada en esa área de la vida y puedo estudiar 4 carreras, pero tengo mucho miedo a que alguien me pregunte algo y no saber la respuesta, por ejemplo, o no poder hacer las asociaciones mentales en el momento que tengo que dar un argumento, por ejemplo. Entonces vivo con constante estrés porque estoy viviendo desde un personaje que construyo. No es genuino lo que muestro hacia afuera. Es una armadura que me pongo para que el resto no vea mis inseguridades, que da la apariencia de éxito, pero internamente tengo todo el tiempo miedo a fracasar. Vivo estresada, tengo miedo al fracaso, me puedo volver muy perfeccionista en esa área de la vida porque todo el tiempo me siento que tengo que dar más, que lo que doy no es suficiente, que un error puede quedar expuesto y tengo mucho miedo al juicio que los demás puedan hacer de mí con relación a esa experiencia, por ejemplo. Entonces, cualquiera de estas dos polarizaciones que parten de la misma herida pueden ser nocivas y pueden llevarnos a vivir con una gran sensación, en un caso, una frustración interna, porque imagínense, me convenzo de que esa experiencia no me importa. Por ejemplo, en el caso de Saturno en casa 7, me convenzo que yo estoy perfecto sola, no necesito otra pareja, no necesito un proyecto en común. Y yo lo digo hacia afuera, porque me quiero convencer a mí misma cuando lo digo, pero en el fondo hay una parte mía, lo reconozca o no lo reconozca, que se muere de ganas de vivir esa experiencia. Entonces, si yo constantemente la evito, voy a vivir constantemente con una sensación de fracaso interno. Y ya va a llegar en el momento. Muy probablemente Saturno marca el ritmo de nuestros procesos madurativos cuando se activa por tránsito. Y cada 7 años nos hace una evaluación y nos pregunta, ¿cómo estuviste integrando esta energía evolutiva? Y si no la estuve integrando, voy a sentir una gran sensación de fracaso y me voy a frustrar con mi propia vida. Y cada vez me voy a sentir más fracasada. Por más que hacia afuera haga como que no me importa, internamente me importa mucho. Y en el otro caso es que constantemente me voy a sobreexigir y voy a vivir con miedo al fracaso. Y voy a lograr un montón de cosas, pero siempre voy a padecer de esa especie de síndrome del impostor. Como que me va a costar apropiarme de mis logros y creer que lo hice por mis propios recursos, porque en realidad estoy construyendo un personaje para que no se note mi inseguridad. Esto que explicamos de Saturno es clave para entenderlo en cuanto a sus aprendizajes por signo, planeta y casa en nuestra carta natal. Así que dicho esto, vamos a hacer un breve repaso del impacto de Saturno en cada una de las 12 casas y lo vamos a asociar con los signos y los planetas relacionados. Vamos a ver ahora cómo calcular nuestra carta natal de forma completamente gratuita y cómo encontrar en nuestra carta a Saturno natal. Entonces vamos a dirigirnos primero a la página astro.com, la googlean y aparece de esa manera, los va a redirigir a este sitio. Asegúrense siempre de tener aquí arriba seleccionado español para tener las opciones para verlas como yo las veo. Vamos a ir a horóscopos gratuitos.
vamos a poner dibujos, cálculos y datos, vamos a poner extensa selección de cartas. Y aquí a mí me gusta, bueno, si es la primera vez que se loguean, les va a pedir que ingresen sus datos de nacimiento, ¿sí? Fecha, hora y lugar, hora exacta y lugar de nacimiento. Yo ya tengo el perfil creado, así que ya tengo mi base de datos creada. Entonces vamos a seleccionar estilo web por defecto. La opción que va por defecto es carta natal, que es la que ahora en esta instancia vamos a necesitar. Acá, si no tuviesen su perfil creado, les pediría sus datos, yo ya los tengo cargados, y vamos a seleccionar aquí abajito las siguientes opciones. Vamos a pedir que nos muestre el nodo real, el nodo sur, aspecto Saquirón y aspecto a los nodos me gusta trabajar también. Aquí abajo, esto es la posibilidad que nos da el sitio de reducir los orbes, ¿sí? Porque astro.com utiliza unos orbes bastante amplios, que no están mal, son los que utilizan Liz Green y bueno, utilizaba Sasporta también, así que no hay nada de malo con eso, pero a mí me gusta trabajarla con un 90%, reducirlos un poquitito simplemente. Y eso es todo lo que vamos a seleccionar. Ahora hacemos clic en mostrar la carta, y nos va a redirigir a, bueno, nos va a devolver del sitio web el mandala de la carta natal. Como ya sabemos, aquí arriba nos aparecen el signo solar, el ascendente, fácilmente lo podemos ubicar. Si nunca vimos una carta, bueno, se las presento. Esto es una foto de cómo estaba el cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento. Y está compuesta de signos, planetas y casas. Todo esto en el curso gratuito disponible en mi sitio web, todo esto lo trabajamos, qué significa cada uno de estos puntos, así que no me voy a explayar en este momento. Simplemente sepamos que acá con la palabra AC se nos marca el ascendente, que es el inicio del sistema de casa, o sea, es la cúspide de la casa 1, ¿sí? Siempre cuando nosotros vemos la carta natal tenemos que recordar que contamos los grados en sentido contrario al de las agujas del reloj. Es decir, que va de atrás para adelante. La cúspide de la casa 1 es esta. Cúspide de la casa 2, cúspide de la casa 3, cúspide de la casa 4. Cuando nosotros buscamos, cuando nos hacemos la pregunta, por ejemplo, a ver, ¿en qué casa está el signo de Piscis en nuestra carta natal? Bueno, ya sabemos que la casa que tiene cúspide en el signo de Piscis, en este caso, es el fondo de cielo, que es la cúspide de la casa 4. Entonces, el signo de Piscis va a impregnar la energía, la vivencia de todo lo que es tema casa 4 en la carta natal, que eso también explicamos qué significa en el curso gratuito. Otra cosa que vemos también son los dibujitos que están por dentro. Los que están por fuera, los de colorcito, son los signos, ¿sí? Cada signo tiene 30 grados. Las casas son las porciones de torta. Las casas son de tamaño irregular. En astro.com vamos a dejar el sistema de casas que está por defecto, que es el sistema Placidus, es el que yo utilizo y el que utilizan la mayoría de los astrólogos evolutivos o psicológicos. Hay otros, sepamos que hay otros, pero vamos a trabajar con este. Entonces las casas son de tamaño irregular, algunas pueden tener 15 grados, otras pueden tener 30, hay signos que pueden tener doble cúspides, hay signos que pueden estar interceptados, es decir, tener ninguna cúspide de casa, y eso va a depender de cada uno y la carta natal de cada uno, ¿sí? Pero es una pregunta que frecuentemente me suelen hacer. Entonces, acá vemos que esta persona tiene un ascendente en Sagitario, ¿sí? La cúspide de la casa 2 está en el signo de Capricornio, o sea que toda la vivencia relacionada con lo que propone la casa 2 va a estar tenida de la experiencia Capricornio. Y vamos a buscar planetas también. Los planetas son los dibujitos que están adentro del mandala, adentro de las porciones de torta, de las casas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar al Sol. El Sol es este simbolito. Si no sabemos cuáles son los símbolos, primero que en mi curso gratuito, debajo del primer módulo aprietan un botoncito que dice descargar ebook o descargar apuntes, y ahí van a tener acceso a todos los símbolos y cuál es su significado, ¿sí? Pero no hace falta tampoco ir ahí porque acá abajito en la tabla tenemos el nombre de cada uno de los símbolos, entonces fácilmente, después nos vamos acostumbrando y nos sale a ojo, pero si no sabemos cuál es el símbolo de, no sé, de Urano, vamos a ir acá a buscar Urano y ya sabemos que es este simbolito. ¿Dónde está en la carta natal? Bueno, está acá, en la casa 11 en Escorpio, por ejemplo. ¿Queremos buscar al Sol? Bueno, el Sol es el redondelito con un redondelito en el medio. Entonces, ¿dónde está? En este ejemplo está en Géminis, en la casa 6. Ahora, ¿cómo saber en qué grado está el Sol? Bueno, una forma fácil es ir a la tabla. El Sol está
en Géminis, acá dice el signo, acá están las primeras iniciales, las primeras letras de cada signo, o sea que fácilmente lo vemos también en qué signo está cada planeta. Pero si queremos buscar el grado, también sabemos que el Sol está en el grado 12 de Géminis, la Luna está en el grado 21 de Tauro. Eso tampoco hace falta que lo vayamos a ver a la tabla porque lo podemos observar acá. Fíjense que el Sol está en el grado 12,56 de Géminis. Ahora, ¿en qué casa está ese Sol? Bueno, es muy fácil. Simplemente me tengo que fijar en qué porción de torta se deposita ese planeta. Entonces, si me fijo aquí arribita, ¿en qué casa está? En la 6. ¿Sí? Lo vemos súper fácil. ¿Hay otra forma de verlo? Sí, hay otra forma de verlo. Vamos a ir a tablas adicionales. Y vamos a ver acá que hay una tabla que nos muestra en dónde está cada uno de los planetas. Está el Sol, la Luna, bueno, todos los planetas, los grados, minutos y segundos exactos de ese planeta, los signos, que acá están los símbolos de los signos, o sea que también lo podemos ver, y acá está la casa también listada, la casa de cada planeta. O sea, esto es a gusto del consumidor. Obviamente cuando uno ya empieza a trabajar con la astrología, vamos directo a ver el mandala. Pero acá para recién empezar es súper sencillo. En este taller, en esta especialización, vamos a trabajar con Saturno. Bueno, lo primero que necesitamos saber es en qué signo está, en qué signo y en qué casa está nuestro Saturno natal. Y es muy fácil. Vamos a buscar a Saturno, que lo ubicamos con este símbolo. Sabemos que está en el signo de Leo, en el grado 2459 de Leo, en la casa 9. Entonces ahí ya tenemos información para comenzar a trabajar con este taller, con este curso. Volvamos al mandala, porque hay algo más que nos interesa saber con relación a nuestro Saturno para trabajar en este taller. No solamente es el signo y la casa donde se deposita, sino también los aspectos que hace a los otros planetas. Entonces vamos a buscar a Saturno. ¿Dónde estaba Saturno? En el signo de Leo. Muy bien. ¿Y qué aspectos hace? Y para eso nos vamos a fijar primero los planetas que están en conjunción. En este caso vemos que está Saturno conjunto a este otro planeta. ¿Qué planeta será? Bueno, vamos a la lista acá abajo, lo buscamos y nos damos cuenta que es Marte. O sea que en esta carta Marte y Saturno están en conjunción y eso lo vamos a anotar. Para ir trabajando a lo largo del taller nos vamos a anotar Saturno en Leo, Saturno en la casa 9, Saturno conjunto a Marte. Ya eso nos da un montón de información. Vamos a ver ahora cuáles son otros aspectos que está haciendo Saturno y para eso nos vamos a guiar por las rayitas que hace. Las rayitas azules en astro.com son aspectos fluidos, ¿sí? Si recién estamos empezando con la astrología, es suficiente que sepamos eso, que las rayitas azules son aspectos fluidos. Pueden ser trígono o sextil. Eso también está explicado a lo largo del módulo de nivelación del taller, pero también está mejor explicado aún en el curso gratuito de Astrología Evolutiva que van a encontrar en la sección talleres online de mi sitio web. Entonces, Saturno tiene una conjunción a Marte, ¿y qué está haciendo? ¿A quién está tocando con una rayita azul? A Neptuno. ¿Sí? Entonces anotamos, conjunción Marte, en este caso es un trígono a Neptuno, pero si no sabemos qué aspecto es, no pasa nada, aspecto fluido, rayita azul a Neptuno. Y ahora vamos a las rayitas rojas. Entonces, Saturno, ¿a quién está tocando? Vemos que está tocando a dos planetas. ¿Quiénes son? La Luna y Mercurio. Entonces, Saturno está, en este caso es una cuadratura esta. La rayita roja corta es una cuadratura. La rayita roja larga es una oposición. Entonces, en este caso vemos que es una rayita roja corta a Mercurio y a la Luna. O sea que Saturno está en Leo, en la casa 9, en un trígono a Neptuno y en una cuadratura, que es un aspecto desafiante, a Mercurio y a la Luna. Entonces, ahí ya sabemos de qué trata para esta persona la maestría saturnina. Porque la maestría saturnina, esto lo vamos a ver a lo largo del taller, no se preocupen, va a implicar ponerle muchísima conciencia a cómo estoy viviendo el signo de Leo, la temática de la casa 9, cómo estoy viviendo a mi guerrero interior, que es Marte, cómo estoy viviendo a mi luna, que es parte de si me estoy dando mi alimento emocional, y cómo estoy viviendo a mi Mercurio, que tiene que ver con comunicarme de forma efectiva, oportuna. Todo esto, cuando nosotros vayamos desarrollando el taller, vamos a ir trabajándolo y vamos a ir,
porque Saturno es un maestro severo, nos trae ciertas limitaciones e inseguridades relacionadas con todo lo que toca en la carta natal, especialmente con lo que hace aspecto desafiante. Los aspectos desafiantes son las conjunciones y las rayitas rojas, y obviamente el signo y la casa donde se deposita. Los aspectos fluidos no son tan desafiantes, entonces la sensación de limitación no es tal. Sin embargo, siempre Saturno igualmente pide que maduremos el planeta que está aspectando. Entonces, en este caso ya sabemos de qué trata para esta persona la maestría saturnina. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede bien claro. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Muy bien, entonces para esta persona, ¿dónde está su Saturno natal? Está en el signo de Acuario, en la casa 10, está retrógrado, eso también lo trabajamos en el taller, vamos a explicar qué significa nacer con Saturno retrógrado en la carta natal. Y este Saturno está haciendo un sextil, que es una rayita corta, a la Luna, pero un aspecto ya un poquito más desafiante, que es una oposición a Quirón y a Mercurio en la carta natal. Entonces ya sabemos también para esta persona de qué trata la maestría. Y todo esto lo vamos a elaborar en profundidad en el taller. Entonces, Saturno natal en la casa 1. Es casi como nacer con un ascendente en Capricornio. Entonces soy una persona saturnina. Cuando salgo a vivir mi vida, lo más probable es que desde chiquitita me haya sentido constantemente evaluada, juzgada en menos o constantemente exigida. ¿Por qué? Porque Saturno en la casa 1 quiere que yo aprenda a ser autoridad, que me reconcilie con mi propia autoridad, que sea una autoridad para otros, que recupere esa proyección que hago afuera porque cuando somos chiquititos, ¿quiénes son nuestra autoridad? Mamá y papá al principio. Entonces ahora yo tengo que recuperar esa autoridad para mí y tomar las riendas de construir y vivir la vida que yo misma quiero vivir. Pero esto me va a dar un montón de inseguridades, ¿por qué? Porque justamente lo que me da miedo es salir al mundo a tomar decisiones, lanzarme con proyectos personales, iniciar cosas en mi vida, liderar mi vida y que el resto y fracasar, o que el resto me juzgue de forma negativa, sentir que no estoy a la altura de la evaluación que los demás hacen de mí. Si vamos a Saturno en aspecto a Marte, sobre todo en un aspecto desafiante, conjunción, cuadratura, oposición, es similar pero no es exactamente lo mismo, porque en el caso de Saturno en casa 1, la vida se me presenta exigente, porque los planetas en la casa 1 hacen destino, se me presentan para que yo aprenda a incorporar esas energías. Pero si tenemos a Saturno con Marte, también podemos sentir mucha inseguridad al momento de actuar, de ejecutar. No tengo lo que se necesita para jugármela por mi deseo, para poner sanos límites al entorno. Eso me da mucha inseguridad. Quizás me cuesta dar el paso que quiero dar, correr riesgos, porque siento que no tengo lo que se necesita para, que los demás me van a juzgar de forma negativa. Esto mismo que les estoy diciendo aplica a Saturno en Aries, lo mismo, me cuesta iniciar cosas, me siento cobarde, no, me cuesta dar el paso de hacer lo que me da miedo, porque siento que voy a fracasar, porque me da miedo. Y justamente el aprendizaje de Saturno con Marte o Saturno en Aries es justamente dar el paso que tanto miedo me da para conectar con mi deseo genuino y actuar en el sentido de ejecutar ese deseo, actuar en el mundo, iniciar cosas, descubrirme valiente. Ese es el paso que tanto quiero dar, pero que tanto suelo evitar, o que termino iniciando un montón de cosas en la vida o siendo muy agresivo, pero construyendo un personaje, porque al final el paso que yo realmente quiero dar, ese no lo doy. Ese miedo no lo trasciendo. Saturno en la casa 2, Saturno en Tauro y Saturno en Venus, Saturno en aspecto a Venus, perdón, son todos aprendizajes análogos y tienen que ver justamente con el valor propio, el merecimiento, la autoestima, la relación con el cuerpo, la relación con la abundancia también, con confiar en que dispongo de mis propios recursos para sostenerme sola en la vida. Pero como justamente esto es lo que tengo que aprender a integrar con conciencia, en realidad es todo lo que dudo de mí misma, porque al final tengo la necesidad, por ejemplo, de construir una sana abundancia, pero siempre tengo por ahí miedo a perderla, o miedo a que no sea suficiente, o directamente ni siquiera rechazo el dinero. En el fondo me muero de ganas de tener dinero, pero como creo que no soy apta para generarlo, prefiero rechazarlo y decir que es malo y bloquear la abundancia en mi vida.
Eso con relación a la abundancia. Con el cuerpo es lo mismo. ¿Qué puedo sentir? Que mi cuerpo no es cómodo, que es feo, que no es aceptado por los demás, que no está acorde al estándar socialmente aceptado de belleza, por ejemplo. Quizás me cuesta mucho también regalarme un tiempo de goce, placer y disfrute, un espacio para disfrutar de mi cuerpo. Quizás no me toco, quizás no me gusto. Quizás tampoco conecto con las necesidades físicas de mi cuerpo. Todo eso son inseguridades. Quizás a lo largo de la vida pasaron cosas o tuve experiencias que me hicieron dudar de mi físico, que me hicieron dudar de mi capacidad de generar abundancia en la vida, por ejemplo. Pero justamente el aprendizaje de Saturno no es quedarme ahí en la posición victimista, que es básicamente permanecer en mi zona de confort, una zona insatisfactoria, pero quedarme ahí porque no me conozco en otra versión, sino justamente hacer un esfuerzo muy consciente por activar con mucha conciencia estos aprendizajes y generar una sana relación con mi cuerpo, cultivar una sana autoestima, amarme, valorarme, sanar mi tema de valor propio, de merecimiento, sanar la relación con la abundancia, confiar que puedo generar los recursos para sostenerme en la vida. Todo eso son inseguridades, pero también una necesidad muy grande que traemos con Saturno en estas posiciones de integrar con conciencia en nuestra vida esa maestría, ese aprendizaje. Saturno en Géminis, Saturno en la casa 3 o Saturno en aspecto desafiante a Mercurio. En los tres casos el aprendizaje tiene que ver con la comunicación, el funcionamiento de nuestra mente y de nuestro pensamiento, el aprendizaje y la enseñanza. Eso es lo que nos tenemos que volver maestros, pero obviamente vamos a venir de fábrica con muchas inseguridades en esos ámbitos. Sea que realmente vivimos situaciones donde, no sé, en la familia nos dijeron, ay, ella es la tonta, mi hermana es la inteligente, yo soy la tonta, por ejemplo. Y eso nos deja un estigma muy grande. O sea que de repente, no sé, en la familia me exigieron muchísimo con los estudios, o yo vi que mamá y papá se exigían a ellos muchísimo a nivel intelectual, y después, ¿qué va a pasar? Que me siento súper exigida, porque cada vez que desarrollo una actividad intelectual o cada vez que me comunico, me siento que me están pasando una evaluación y tengo mucho miedo a fracasar, a no poder expresarme, a no poder pensar correctamente. Puede haber una tendencia a quedarme callada en lugar de compartir mis opiniones, a desconfiar de mi propia voz, de las propias opiniones que formo. Quizás una sobrecompensación de esta área tiene que ver, por ejemplo, con repetir como un loro las ideas de los demás, pero no animarme a expresar mi propia opinión, por ejemplo. Y eso es parte de lo que tengo que desarrollar en este aprendizaje de esta maestría. Saturno en la casa 4, en Cáncer, y Saturno en aspecto a la Luna es una posición muy desafiante. Recordemos que Cáncer y Capricornio, o Saturno y la Luna, constituyen una polaridad complementaria pero opuesta, son pares de opuestos. ¿Por qué? Y esto es muy difícil para ser pequeños niños que nacimos con Saturno en alguna de estas posiciones, porque lo que vamos a estar llamados a cultivar como maestría es a construir nuestro propio templo interior, a sanar la relación con nuestro niño o niña interior herido, a resignificar el pasado y la relación con mamá y papá, por ejemplo. Pero ¿qué va a pasar? Que si tenemos Saturno en cualquiera de estas posiciones, lo más probable es que de niños no hayamos visto satisfechas todas esas necesidades emocionales que teníamos y hayamos experimentado una cierta restricción a nivel emocional. Y hoy tenemos hambre de que otra persona, alguien, se haga cargo de llenar nuestras heridas, pero tenemos mucho miedo, porque Saturno da miedo e inseguridad, a profundizar en eso que todavía duele. Entonces va a ser un aprendizaje a animarme a indagar en mi raíz psicológica, a regresar a esas experiencias de niña o de niño para poder sanar ese pasado y desde ahí cultivar una sana relación con mi niña y mi niño interior, aprender a darme mi propio alimento emocional. Saturno en la casa 5, Saturno en Leo y Saturno en aspecto al Sol trae muchas inseguridades con relación a ¿qué? A mi propia luz. Tengo la sensación de que quiero mostrarme, quiero mostrar mi brillo, pero siento que no tengo brillo propio o que no tengo nada especial que me distinga de los demás.
Y esto viene obviamente de experiencias de la infancia. Quizás ese pequeño niño hizo un dibujito y se lo quería mostrar a mamá y papá para que le aplaudieran y mamá y papá estaban peleándose entre ellos o trabajando mucho y no le prestaron atención. Entonces, ese niño, ¿qué sintió? Que lo que yo muestro, mi creatividad, mi huellita, no merece atención, no es válida, no merece aplauso. Entonces, voy a crecer con mucha inseguridad, timidez, baja autoestima. Y ojo, que no siempre las personas con Saturno en cualquiera de estas posiciones se muestran tímidas hacia afuera, porque podemos sobrecompensar y de repente somos súper teatrales, súper dramáticos, queremos ser siempre centro de atención, pero lo hacemos desde un miedo constante a no recibir la atención o el aplauso de los demás porque estamos sobrecompensando. Internamente tenemos mucho miedo a no tener nada especial dentro nuestro, a no ser merecedores de la atención de los demás. Muchas veces con Saturno en estas posiciones es común que sintamos envidia, y esto es algo que enseño en la especialización, a reconocer la envidia y utilizarla como un recurso a nuestro favor, porque nos muestra lo que envidiamos en los demás, nos muestra el paso que nosotros tenemos ganas de dar y no nos estamos animando, por eso envidiamos al otro, por ejemplo. Básicamente el aprendizaje de Saturno en cualquiera de estas posiciones tiene que ver con convertirme en el centro de mi sistema solar. Convertirme en el centro de mi vida, tomar las riendas de mi vida, vivir la vida que quiero vivir, expresarme de forma espontánea y auténtica hacia afuera y también sanar mi relación con los espacios de ocio, con el disfrute. La casa 5, por ejemplo, para los antiguos era una casa venusina, era una casa de Venus. Entonces también aprender a disfrutar de espacios de ocio desestructurado, por ejemplo, que no todo el tiempo tengo que estar o trabajando o impostando un personaje, que me puedo relajar y disfrutar de la vida, por ejemplo. Saturno natal en la casa 6 en Virgo y acá no tanto en aspecto a Mercurio, porque cuando el aspecto se hace a Mercurio es más bien tema de lo que hablamos en la casa 3, más bien geminiano, lo que se activa, pero puede ser también, ¿sí? Así que escúchenlo también si tienen a Saturno en aspecto a Mercurio. Básicamente, ¿cuáles son los miedos que vamos a hacer? El gran miedo que vamos a sentir. El miedo a ser imperfectos, a quedar expuestos por nuestros errores. El miedo a enfermarnos, podemos ser bastante hipocondríacos con cualquiera de estas posiciones de Saturno. Y básicamente vamos a sufrir mucho porque vamos a dudar todo el tiempo de estar realmente listos para dar el paso que queremos dar en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo a que haya caos, a que haya desorden, a que no todas las cosas estén planeadas en nuestra realidad. Entonces muchas veces vamos a evitar dar los pasos que queremos dar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos sentimos del todo preparados y no tenemos todo planificado a nuestro alrededor. Entonces vamos a sufrir mucho de lo que se llama parálisis por análisis. Nunca avanzo porque nunca voy a estar a la altura de mis altísimas expectativas. Porque básicamente tengo mucho miedo a avanzar y equivocarme, a quedar expuesto por mis errores. Mucha sensación de imperfección y de que tengo que hacer todo lo que se necesita en mi vida para que nadie se dé cuenta de lo imperfecta que soy. Y esto puede impactar en varias áreas de la vida, pero tiene mucho que ver también con el trabajo, porque la casa 6 y Virgo se asocian con estas cuestiones. El aprendizaje que Saturno va a querer que integre, uno de varios por supuesto, pero el más clave relacionado con estas energías es de, ok, nací con un Saturno en Virgo, o sea que yo estoy o en casa 6 por ejemplo, o sea que estoy llamada a comprometerme en cada momento, cada día de mi vida con mi propio proceso de evolución en cualquier área, evolución interna, evolución en el trabajo. Siempre me gusta conectarme, estoy llamada a conectarme con la satisfacción del trabajo bien hecho, pero tengo que tener la cintura para cultivar también una autoaceptación innegociable. Es decir, yo me voy a escanear internamente y voy a ver todas las cosas que puedo mejorar, como todos, porque somos seres humanos. Lo que voy a tener que hacer es las paces con el lugar donde hoy estoy y hacer las paces con el tiempo que me va a tomar llegar a ser la versión en la que me quiero compartir, en la que me quiero convertir. Pero obviamente también otros aprendizajes de Saturno con estas energías tienen que ver con poner orden y disciplina en nuestras vidas, cultivar un día a día, una rutina y un ambiente de trabajo que sienta que es correcto para mí. No cualquier orden, no cualquier rutina, no ponerme obsesiva con el orden, porque si me pongo obsesiva con el orden es porque en el fondo tengo mucho miedo al desorden y al caos, porque estoy sobrecompensando de forma como un mecanismo de defensa. Entonces, básicamente el aprendizaje acá es comprometerme con mi proceso evolutivo
ordenarme por dentro y por fuera, equilibrarme, poner tiempo a cultivar mi espíritu, mi mente, mis emociones y mi cuerpo, no solamente lo que se puede ver y tocar hacia la afuera. Y también es un aprendizaje vincular, saber dónde ubicarme en los vínculos sin someter, pero sin ser sometido o sometida. Saturno natal en la casa 7, en Libra y en aspecto desafiante a Venus. Recordemos que Venus rige a 2 signos, entonces acá si tenemos un aspecto a Venus vemos la parte de Tauro y vemos la parte de Libra, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cuál es el gran miedo? Esto lo usamos de ejemplo al principio de cuando estábamos explicando en general los conceptos de Saturno. El gran miedo de un Saturno en la casa 7 son a las relaciones, esa que me rechace, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente, a no ser merecedor de amor, el preconcepto de que las relaciones son más que un disfrute, son un trabajo, de que las relaciones son difíciles. Y todo eso me lleva a vivir relaciones muy insatisfactorias si yo no profundizo en esta herida. Y lo más probable es que muchas veces construya vínculos, incluso o no me relaciono porque evito, o me relaciono pero construyo vínculos más bien superficiales. Intento que todo esté bien hacia la afuera, pero me olvido de cultivar una genuina intimidad hacia la adentro. Entonces al final, muchas veces con Saturno en esta casa me termino sintiendo sola, incluso estando de a 2. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje saturnino? ¿Por qué Saturno me trae estas experiencias limitantes? Porque necesito trabajar en mí misma para lograr cultivar vínculos recíprocos, vínculos equilibrados, vínculos donde ambos podamos ser individuos por derecho propio, pero elegirnos. Me percibo a mí y percibo al otro. Una relación equilibrada donde hoy por ti, mañana por mí, de una sana interdependencia, pero ahí no es desde donde partimos. Vamos a partir desde una sensación de carencia a nivel vincular, que va a ser la oportunidad, va a ser nuestra de sanar esas heridas de autoestima, porque también con este Saturno podemos sentir que no tenemos nada valioso que aportar al vínculo. Dudamos de nuestro valor en la relación y eso también condiciona el tipo de vínculo que generamos o que no generamos. Entonces, básicamente el aprendizaje va a ser a construir relaciones 360, relaciones donde pueda ser un individuo, donde al mismo tiempo pueda compartir con un otro, donde haya un equilibrio en el intercambio, vínculos donde además de la forma, vínculos donde haya una sana intimidad, donde haya un fondo, donde haya una sana sexualidad, un vínculo, bueno, como ya ustedes se imaginarán, y esto obviamente lo trabajamos a full en la especialización también. Saturno natal en Escorpio, en la casa 8 y Saturno en aspecto desafiante a Plutón, el gran trabajo de nuestras vidas es con nuestra sombra, pero es lo que más miedo nos da, porque estas personas habitualmente nacen con mucho miedo a la intensidad de sus emociones, que intentan negar, que intentan proyectar cualquier cosa menos que conectarme y reconocer la intensidad de mis emociones y la intensidad de mis heridas. Lo más probable es que estas personas crezcan en un medio ambiente donde, con 2 opciones, o que haya mucha represión emocional o de cierto tipo de emociones, o por otra parte que haya habido mucha intensidad, muchas explosiones emocionales que lastimaron al niño y por lo tanto el niño que dijo yo no quiero ser de esa manera. Entonces inconscientemente trato de reprimir mi intensidad emocional, reprimir mi sombra que siempre me viene proyectada desde el afuera, obviamente, porque no quiero conectarme porque me da mucho miedo por ahí a no poder gestionar mis emociones, me da mucho miedo conectar con esas heridas que no sé gestionar, me da mucho miedo a ser juzgado por ser mala persona o por ser demasiado intenso. Entonces todo esto va a llevar a que intente escaparle, este es un Saturno que escapa bastante, que intente o controlar muchas cosas o escaparle o negar o lo que sea para no conectar con esto que me provoca una inseguridad tan grande interna. Pero la maestría de esta vida justamente está relacionada con iluminar mi sombra, con traerla a la conciencia, con reconocerme en el espejo de mis relaciones, con cultivar una sana intimidad en los vínculos. Y la intimidad que yo puedo generar en un vínculo es directamente proporcional a las ganas que tengo de habitar mis heridas y habitar mi sombra. Porque si yo no quiero hacer el trabajo con mi sombra, la intimidad que voy a generar con otro ser humano va a ser una intimidad superficial, que es lo que habitualmente suele suceder con este Saturno.
Saturno natal en Sagitario, en la casa 9 o en aspecto a Júpiter es un Saturno bastante incómodo porque básicamente lo que restringe es nuestra fe, nuestra capacidad de confiar en que el universo no se equivoca, nuestras ganas de salir de los espacios conocidos, de confiar, de salir de aventuras. Y Saturno nos restringe y nos dice, ojo, no salgas de tu zona de confort, no vivas aventuras, no confíes tanto que las cosas no te pueden resultar y entonces vas a sufrir. La verdad que es una posición bastante incómoda. Habitualmente las personas que tienen esta energía, este tipo de aspectos en su carta natal, es posible que hayan vivido quizás en un medio ambiente donde haya habido una fe muy dogmática y no piensen solamente en el dogmatismo relacionado con, no sé, con la Iglesia Católica, con la fe, con el cristianismo, no. Pensemos en cualquier forma de pensar en la que yo me cierro y no me abro a otras formas de pensar diferentes. Entonces es posible que haya crecido con ese ejemplo. Quizás papá no escuchaba a nadie más o criticaba a cualquiera que pensaba distinto. Entonces, ¿a mí qué me va a costar? Permitirme hacer mi propia síntesis, permitirme descubrir lo que a mí me hace sentido, mi propia verdad. Pero justamente eso va a ser un gran aprendizaje que me va a proponer Saturno. No solamente eso, sino que el aprendizaje de recuperar la confianza en que el universo no se equivoca y en que en última instancia el error no existe. Ahora, esto me va a costar porque lo más probable es que haya vivido experiencias a lo largo de la vida en las cuales sí confié y las cosas no resultaron como yo esperaba y entonces tengo recuerdos dolorosos de cuando confié y me traicionaron o confié y las cosas no resultaron o salieron mal. Entonces, el aprendizaje acá va a estar en cultivar primero un sentido de fe que me haga sentido a mí. Permitirme hacer mi propia síntesis, recuperar la confianza en el universo. Y por otra parte, permitirme salir de mis espacios conocidos, seguir mi llamado interno porque sé que al final no me puedo equivocar, porque el universo no se equivoca. Recuperar esa confianza por la vida misma. Sigamos ahora con Saturno en Capricornio, Saturno en la casa 10 y Saturno, en aspecto a Saturno no existe, así que en Capricornio en la casa 10 únicamente, ¿sí? Y yo lo conozco muy bien porque es el mío, tengo Saturno en casa 10, así que no solamente lo he leído en los libros, sino que sé a ciencia cierta lo que es encarnar este Saturno. La casa 10 tiene que ver, o Capricornio, tiene que ver con la profesión y la vocación, con el impacto social que queremos generar a través de nuestra profesión y vocación, del rol que ejercemos hacia la comunidad. Entonces, el aprendizaje de este Saturno tiene que ver con recuperar la autoridad, con cultivar sabiduría y convertirme en un referente para otros, con cultivar constancia, perseverancia, con trabajar para lograr mis objetivos, sobre todo a nivel profesional y vocacional. Y obviamente con conectar con una profesión o vocación que me haga sentido, que me deje algo más de dinero. Pero ¿qué sucede? Que lo más probable es que desde chiquitito me haya sentido evaluado por la sociedad. Quizás me evaluaron de forma negativa o quizás me sentí evaluado, di lo mejor de mí porque sobrecompensé y me evaluaron de forma positiva, pero al final todo el tiempo me siento como que tengo que estar trabajando más, dando más, rindiendo mejor, todo el tiempo con miedo al fracaso, con miedo al error, con miedo a quedar expuesto, con miedo a no lograr el éxito. Y muchas personas, frente a esta inseguridad, ¿qué hacemos? Muchos evitamos salir al mundo a trabajar, por ejemplo, o trabajamos de algo que está por debajo de nuestros potenciales o algo que en el fondo no nos hace sentido. Pero muchos otros intentamos salir a ¿qué cosa? A lograr cosas en el mundo, a lograr metas y objetivos profesionales para probarle al mundo que podemos. Pero el problema es que esta sobrecompensación nos lleva a vivir estresados y a construir estructuras que no nos representan en esta área. El aprendizaje va a ser justamente el de reconectar con un significado más profundo con nuestra vocación y nuestra profesión. Saturno en la casa 11, Saturno en aspecto a Urano o Saturno en Acuario. Este Saturno se siente muy fuerte a nivel de sentir que soy el patito feo, que no calzo en los grupos de pertenencia. O quizás sí calzo, pero porque hago un esfuerzo enorme para pertenecer. Pueden pasar las dos cosas, o que me sienta que soy un paria, aislado, y que al final no logro sentirme a gusto en ningún vínculo grupal que genero, o me siento rechazado por los demás, o que no calzo, que algo que me diferencia, pienso que hay algo que no está bien conmigo, o veo experiencias limitantes incluso, donde los grupos no me integran, por ejemplo, o me integro pero a costa de eclipsar mi propia individualidad, porque estoy sobrecompensando como mecanismo de defensa.
Claramente el aprendizaje de Saturno en estas posiciones va a ser de comprometerme con mi propio camino, más allá de que no sea el mismo camino que el resto va a transitar, con llevar adelante mi proceso de individuación, con descubrirme quién soy más allá del lugar de donde vengo y las experiencias limitantes que tuve, con aportar mi propio brillo y mi propia individualidad al grupo, no eclipsarme para pertenecer y tampoco permanecer aislado, buscar aliados que resuenen con la persona que soy y con la persona en la que me quiero convertir. Pero todo eso me da muchísimo miedo. Y otra experiencia limitante que puedo, o mejor dicho, otro miedo, o otra conducta que puedo llevar a cabo para sobrecompensar esta experiencia de esta casa es buscar un grupo de pertenencia, por ejemplo, una ideología que me resuene, y volverme bastante militante o intentar comerme la ideología completa del grupo y anular mi propio criterio personal. ¿Por qué? Porque necesito comprar el paquete completo para pertenecer. Y esto me lleva a defender causas sociales de forma muchas veces no respetuosa, convirtiendo al otro en mi enemigo. Por ejemplo, me lleva muchas veces, quizás, no sé, defiendo los derechos de las mujeres y me uno a una causa social por las mujeres o simplemente la ideología que me hace sentido. Pero ¿qué hago? En lugar de defender esa causa de forma respetuosa, que es súper válido, lo que hago es convertir a los hombres en mis enemigos. Entonces, al momento de defender a las mujeres, rechazo a los hombres, convierto a los hombres en mis enemigos y me convierto justamente en lo que rechazo de mi enemigo. Y eso es parte también de experiencias que puedo vivir si tenemos Saturno en cualquiera de estas posiciones. Obviamente, el aprendizaje va a ser, por un lado, aportar mi individualidad al grupo y construir relaciones con grupos de pertenencia o con aliados que me sirvan y que resuenen con quién realmente yo soy y quién me quiero convertir. Y por otra parte, también con encontrar una causa social o un movimiento social o algo que tenga un impacto social que me motive. Por ejemplo, yo tengo Saturno en Acuario y a mí ¿qué me motiva? El cambio de conciencia y tratar de acercar el cambio de conciencia de forma visible, de forma material, de forma práctica al mundo, ¿no? Esa es la causa que a mí me motiva. Pero yo lo tengo que hacer de forma respetuosa, porque si convierto a las personas que todavía están dormidas, las convierto en mis enemigas y las critico porque no, ¿cómo puede ser que no hayan despertado? O yo me considero que estoy despierta absolutamente, soy un ser iluminado y me considero que tengo la verdad revelada, no estoy integrando sanamente esta casa porque estoy generando una brecha social mayor. Al contrario, el camino es al revés, es transmitir, o sea, movilizarme por aquello que me moviliza, convertirlo en mi causa social, pero sin generar más dolor en el mundo. Y eso me va a dar mucha inseguridad porque por lo general Saturno acá o evita o sobrecompensa, como ya sabemos. Saturno en Piscis, Saturno en aspecto a Neptuno y Saturno en la casa 12. Básicamente, la maestría en este caso se relaciona con ¿qué? Con cultivar la conexión con mi alma, con cultivar la conciencia de unidad, comprender que como es adentro, es afuera. Recuerden el video de Saturno en Piscis que hice para este tránsito que estamos viviendo todos. Lo pueden volver a ver porque básicamente el aprendizaje de esta propuesta saturnina tiene que ver con eso que trabajamos en ese video. Lo voy a dejar aquí abajito en el enlace. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la gran inseguridad con la que nacemos? La inseguridad de conectar con nuestro inconsciente, la inseguridad de cultivar espacios de silencio, espacios para estar con nosotros mismos. Eso nos deja completamente inseguros y sentimos que no tenemos recursos para ponernos en silencio interior. Además, podemos haber experimentado situaciones limitantes, sobre todo si Saturno está en la casa 12, que tiende a disparar de forma polarizada para un lado o para el otro. Quizás un Saturno en casa 12 se hace cargo de todo, se vuelve súper saturnino, me hago cargo de todo, de lo mío, de lo no tan mío, de los demás, etc. O al revés, un Saturno en casa 12 quizás tiene el impacto opuesto. No me hago cargo de nada, rechazo la encarnación, no sé vivir en la dualidad y soy víctima y que los demás se hagan cargo de mí. Cualquiera de las dos expresiones polarizadas con Saturno en casa 12 puede ser válida. A un nivel inconsciente, Saturno en cualquiera de estas posiciones puede haber mucho miedo a fallarle, inconsciente por supuesto, ¿no? A fallarle al linaje familiar, por ejemplo. Todos sabemos que tenemos intentamos inconscientemente repetir ciertos destinos de nuestros ancestros y hay ciertas lealtades familiares que nos condicionan. Con Saturno en estas posiciones podemos tener mucho miedo a salirnos de esas programaciones, a dejar de lado esas lealtades familiares y lo más probable es que muchos nos quedemos ahí.
También puede haber mucho miedo a ser abandonado, mucho miedo quizás a no merecer lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. ¿Por qué? Porque hay temas de autoestima con este Saturno. Me siento que no merezco, me siento poco. De hecho, si Saturno está en la casa 12, lo más probable es que mamá haya vivido experiencias saturninas o haya tenido sentimientos saturninos durante el momento del embarazo, antes de la concepción, durante el embarazo, primer momento ahí del nacimiento, por ejemplo. Quizás mamá se sintió abrumada, sintió que no tenía lo que necesitaba, dijo, no sé si voy a poder ser buena mamá, por ejemplo, no sé si voy a poder con esto, se sintió sobreexigida, se sintió muy desafiada, se sintió juzgada por los demás, y todo eso me lo absorbo y lo hago propio. Entonces es un Saturno muy intenso, muy inconsciente, pero básicamente la maestría que reclama es la de el aprendizaje de Saturno en Piscis, así que lo vayan a ver, pero es básicamente de estar en este mundo sin ser del mundo, el aprendizaje de ok, vivo en este mundo de carne y hueso, me vuelvo un maestro de la dualidad, construyo la vida que quiero construir, pero sin olvidarme de que todo lo que sucede en este mundo es de una importancia secundaria, porque la importancia mayor, lo que verdaderamente importa, es algo que trasciende esta experiencia dual y que no se puede destruir. Llamémosle espíritu, alma, llamémosle como a cada energía, universo, como a cada uno le resuene, pero básicamente el de cultivar esa espiritualidad y hacerla real, traerla a mi día a día, porque Saturno cristaliza, traer esa espiritualidad a mi día a día es parte del aprendizaje de este Saturno en cualquiera de estas posiciones. Y dicho esto, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. Les recuerdo que si quieren seguir trabajando con su Saturno natal y volviéndose más responsables de su vida, no importa cuánto se hayan responsabilizado, siempre se puede un nivel más, y de hecho Saturno siempre reclama un nivel más. Así que si están listos y sienten que tienen ganas de dar el siguiente paso, les dejo aquí abajito el enlace para la especialización en Saturno que está disponible en mi sitio web. Como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos prontito en el próximo video.